Somos muchas Cineclub, somos de Tampico, acá en México. Nos da mucho gusto saludarte y tenerte por acá en esta sesión de preguntas y respuestas. Nos Bueno, emocionaba, muchas gracias. nos emocionaba mucho presentar esta película, proyectarla porque normalmente, habitualmente las películas que proyectamos pues son de cine mexicano, normalmente cine documental, géneros que también hemos estado proyectando pues son como el drama, la comedia, ¿no? Entonces nos emocionaba mucho tener una película que fuera argentina y que además fuera un género que no es tan explorado, ¿no? No es tan común como en el cine más independiente o local. Normalmente siempre lo vemos como en las grandes producciones y pues nos emocionaba. Sí, bueno, me alegro mucho. ¿La terminaron de ver recién? Sí, la acabamos de terminar. Ah, ok. Bueno, podemos hablar con spoiler todo entonces. Sí, sí, claro, problema. Muy bien. Bueno, para mí es un placer también, es un honor además que la película se esté proyectando en México, que es un cine que yo es un país que admiro mucho y que me gustan mucho las películas mexicanas en general, tanto las clásicas como las modernas. Así que nada, espectacular. Y espectacular que se vea en diferentes lugares del país. La verdad que estoy muy contento. Y bueno, espero que, no sé, pueden insultarme o lo que sea, lo que les parezca al respecto. Estoy para contestar las preguntas o atender a lo que necesiten saber. Claro, de hecho ahorita también estaban dos personas más, pero bueno, se tuvieron que retirar. Y bueno, Está yo bien, no hay problema. por ahí leí que esta película en realidad es una obra teatral de Sí. William, eh, William algo, Prosyuk. William ajá, Prosyuk es el autor. Sí, que es, por más que tiene un nombre extranjero, es un actor argentino y dramaturgo. Y en realidad la historia es que en el año 2007 yo fui a ver Biónica, la obra de teatro, me impactó muchísimo. eh, y siempre me quedó en la cabeza, me gusta mucho, en realidad me gusta todo tipo de cine, pero el cine de los monstruos de Universal, de los años 30, Frankenstein, científicos locos, todo eso siempre me pareció muy interesante y era medio difícil plantear hacer una película con ese estilo en la actualidad. Cuando vi la obra de teatro me impactó mucho que tenía algo de eso, tenía algo sobre el tema de la muerte, sobre el encierro, si bien no era exactamente lo que después fue la película, tenía ese espíritu. Y muchos años después, como 10 años después, eh, dije, bueno, es hora de poner en marcha el proyecto, hablé con el autor de la obra de teatro y le pedí adaptarlo, pero sin volver a ver la obra ni leer el guión ni nada, sino a partir de lo que yo me acordaba de mi experiencia de haber visto esa vez la obra de teatro, escribir de nuevo una película, basado en eso, en las cosas que recordaba. Y me junté con dos guionistas más y les conté lo que recordaba de la película, perdón, de la obra de teatro, y a partir de ahí reescribimos un guión de cero, que incluso hay personajes que no son los mismos que en la obra, si bien en esencia está la situación de una cuadripléjica que es operada y que se le sacan la cabeza y todo eso en la obra de teatro estaba, y había un momento que bailaba también, que era otro momento de la obra, es lo que tomamos. A partir de ahí hicimos un guión original, digamos. Así, pero después el autor de la obra de teatro vio la película y estaba contento porque tenía el espíritu y el tema de la obra de teatro estaba en la película, lo habíamos mantenido, lo habíamos logrado. Igual, muy generoso de su parte que nos permitió la libertad de hacerlo como nos parecía, digamos. Pero sí, sale todo de ahí, de una noche que fui a ver una obra de teatro que me pareció extrañísima, además. y también me gustaría, bueno, nosotros captamos ahí como algunas referencias, ¿no? De otras películas, como decías, mencionabas ahorita, como Frankenstein. También me recordó un poco a la película de Pobres Criaturas, o sea, como esas Sí, referencias sí. que existe, como... Ojo, nosotros la filmamos primero, ¿eh? La filmamos antes, así que, no, lo que pasa es que ambas películas, claro, nosotros la rodamos primero, pero yo creo que ambas películas toman un poco el mito de Frankenstein y toman esta cosa del juego de la vida y de la muerte, con lo cual coinciden, sí. Y sí, está llena de referencias. A mí me gusta mucho el cine, me gusta mucho.
referenciar. Hay planos que son exactamente igual a la novia de Frankenstein. Hay cosas que tienen, por ejemplo, el musical, la actriz está vestida y exactamente igual que Audrey Hepburn en una película de musical que se llama Funny Face. Hay algo de que que un poquito 2001 sea el espacio en algún momento. Hay una película rusa también, no, checa, que a mí me gusta mucho, que se llama Ikari X3. Hay como varios pequeños momentos que la cinefilia que tengo la pongo ahí en algunos planos y en algunas cosas de la película. No tengo ni vergüenza ni temor de hacerlo porque me divierte mucho, de hecho. Pero sí, sí, está lleno de cosas que tienen que ver con el cine porque soy un gran de todas las épocas y de todas las latitudes. Así que aprovecho y meto lo que me gusta, lo voy metiendo. Aquí teníamos unas preguntas. que, ¿Cómo Este, no? la música me llamó mucho la atención y hasta busqué en Shazam si existía el registro en Shazam. Es muy, muy interesante. La película es muy interesante. La música es muy Bueno, me interesante. alegro. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, la música la compuso y la interpreta Darío Ramos Maldonado, que es un músico que trabaja siempre conmigo. Esta es mi tercer película como director y él también estuvo en las otras dos películas como músico. Es un músico electrónico que tiene mucha idea de lo que es la música de cine, él se especializó en eso. Y para mí es muy, muy importante la música en las películas. De hecho, siempre le dejo un espacio donde solamente está la música, saco sonido, saco todo y dejo música porque me parece que ya desde antes de que empiecen los títulos, cuando recién aparecen los logos del Instituto de Cine Nacional y de Argentina y yo, ya voy impregnando el tono de la película a partir de la música que empieza a sonar. Si ustedes se fijan, en el primer logo, que creo que es la escarapela de Argentina, ya está sonando la música y ya está marcando un tono. Y Sí. esta película, incluso eh, para mí, tenía en el guión cinematográfico que le entra a los actores y a los técnicos y uno usa para filmar, el guión ya decía, leer este guión escuchando música de fondo de Jean-Michel Jarre, que es un músico electrónico de los años 70, el disco Equinoccio. Pues le había puesto un poco un disco para escuchar mientras que leía el guión, el actor, el técnico, quien sea, con lo cual ya venía como con una impronta musical bastante fuerte. Ese disco Equinoccio lo usé mucho como referencia. Si bien después la música tiene algo de eso, pero no tanto, porque después Darío le da su propia personalidad, pero tiene esa cosa de música electrónica de los setentas que se instala un poquito y también tiene como una cadencia que pasa por la ciencia ficción clásica. Tiene algo de cinefilia también, inevitablemente, porque el tono y algunos sonidos y algunas cosas, si bien es moderna, toma cosas de películas de ciencia ficción clásicas, digamos. Y para mí es re importante y es como fundamental para cerrar el clima de la película. La música es algo que le doy mucha importancia, se nota, porque está muy presente, está muy al frente de la música en la película, ¿no? Qué padre que los argentinos tengan la oportunidad de hacer esto. En México todavía no la creemos para hacer música de ciencia Pero, ficción por pero esa es característica, cuestión de animarse, ¿eh? Es cuestión de ¿verdad? animarse porque el presupuesto de la película no es un gran presupuesto. Lo Sí. que hicimos fue cuidadosamente dedicarle mucho tiempo a la búsqueda de las locaciones, a buscar los lugares donde íbamos a filmar, a pensar bien cómo íbamos a filmar la película para que tenga esa cosa medio limpia y pulcra que mantiene toda la película y que tuviera y verosímil, que sea creíble lo que estaba pasando. Pero es más, o sea que me parece que es cuestión de generar una idea. Yo creo que algo en México se estrenó de ciencia ficción, ¿o no? Algo hay, ¿o no? Hay A mí algo me nombraron que alguna me ha película hecho que... sonido, me recuerdan mucho las películas de los años 40, 50, de la época del cine de oro mexicano. Y Sí, ahí, por ejemplo, Santo, contra las mujeres vampiro, sí, totalmente. todo Tiene esto, algo de esas películas. Tiene algo de esas y es películas. un niño de los sonidos y todo esto, Sí, para mí sí, súper interesante. Ahora, el aspecto de sí, mostrar el avance técnico para hacer todo eso, sí, lo que le pasa a la protagonista, este, sí. a simple vista,
a simple vista se ve un poco simple, pero creíble. O sea, la carga de la... Sí, es la idea, A ver, es la idea. La sí, idea fue usar algo medio minimalista y así es, también hay una propuesta que hace la película que es que uno tiene que entrar en el juego y entrar en el cuento. así es. Porque es verdad que si uno saca la lapicera roja y va a buscar el error, le va a encontrar errores a la película. Pero, digamos, la propia película, por eso para mí también la música es muy importante, es adentrar al espectador en la historia y que se deje llevar. Porque si nos ponemos en... ahí sí se complica mucho si uno se pone demasiado en espectacularidad, porque ya no nos daría el cuero para, pues no somos Hollywood, digamos. Ahí es donde marca un poco la diferencia. Entonces, hay una propuesta concreta desde lo estético, desde lo cómo buscamos las locaciones, de cómo se plantea la historia y cómo plantea la música, el sonido, todo como para que uno también, como espectador, participe del cuento y se deje llevar. Eso es así. Y en ese sentido es una propuesta que algunos la toman y otros dirán, che, esto no es cualquier cosa y no, pero bueno, depende ya de cada uno. Uno presenta esto y ya después el espectador tiene su experiencia, ¿no? Sí, claro, muy, muy bien logrado, la verdad, muy bien logrado, te felicito. Bueno, me alegro. Me Yo, alegro porque nos preocupó mucho. no, yo me dejé llevar por ello y se logró. Es muy Bien, interesante. ¿Qué tal, bueno, me alegro. cómo te fue en los festivales en Argentina? Mirá, la película estuvo en un festival, primero estuvo en Guadalajara, Ah, cuando todavía no estaba terminada, que sí, nos invitaron a hacer Work in Progress, que es como una instancia anterior a terminarla, y ganamos algunos premios ahí. Así que arrancó bien, y en México. Después estuvo en un festival bastante importante de ciencia ficción y fantasía y todo, se llama Fantaspoa en Brasil, que ahí ganó la mejor actriz de Julia, la que hace de Emma. Después estuvimos también en Argentina. Justo yo suelo lograr participar del Festival de Mar del Plata, pero justo es el año en que la película se terminó, el Festival de Mar del Plata lo empezó a manejar el gobierno actual de una manera bastante más extraña de lo que se manejaba normalmente. Entonces decidí presentarla en un festival que se llama Buenos Aires Rojo Sangre, que es un festival que tiene muchos años y muy tradicional acá del género. Y también le fue muy bien y también ganó Julia Mejor Actriz. Y después estuvo en Feratum, que es un festival de México, también muy específico de género y también le fue bien. Estuvo en Italia, estuvo dando vueltas por algunos festivales, estuvo en España. eh, la verdad que estamos contentos con el recorrido. Acá se estrenó hace un año más o menos, un poco menos, en Argentina. Y si bien fue un estreno chico también, como el que se está planteando ahora, estoy muy contento, porque la película funciona, a la gente le gusta. Siempre hay gente que no, obviamente, pero yo estoy muy acostumbrado también, ¿viste? Que hay gente que no le interesa y está todo bien, porque es una propuesta que es distinta, entonces uno tiene que tener ganas de participar de eso. Pero sí, le fue bien. Y es una película que la verdad que tiene mucho que ver con ese cine de los años 50, de los años 60. Vos nombrás lo del Santo, que es una saga clásica mexicana, que me encanta. También tiene que ver con el cine de ciencia ficción de esa época, que no tenía muchos recursos, sí porque es, la del Santo no eran grandes producciones. no para nada. Entonces, un poco aproveché que existe ese tipo de cine para jugar un poco con eso, y a favor del poco presupuesto que teníamos. Decir, bueno, vamos a hacer una película como si estuviéramos en los años 50 o 60, medio clase B, americana o de ese tipo de películas más fantasías, y hacerla un poco con ese tono actualizado, ¿no? Obviamente porque tiene un rigor, Claro. más o menos tiene algunos rigores científicos, investigamos bastante, qué sé yo, y, pero bueno, fuimos un poco con eso, aprovechar ese tipo de cine donde con pocos recursos intentaban contar una historia, y fuimos con esa idea, que era donde podíamos llegar también, y lo usamos a favor, creo. Muy bien, Así que te nada, eso es un poco felicito. la idea. Sí, te Bueno, felicito. muchas gracias. Tiene mucha magia y eso es Tiene- importante y te lleva Me a alegro. finales. Me alegro, me alegro. Queríamos hacer algo bien cinematográfico, por eso está bueno verlo siempre en una pantalla lo más grande posible y con el mejor sonido posible, porque está pensado un poco para eso, ¿viste? Tengo
pregunta. Los Sí. visuales, cuando la chica empieza a investigar lo que es el mundo y lo que es la realidad del universo, ¿ciertos visuales estaban realizados con inteligencia artificial o si eran visuales que crearon por medio? Mirá, cuando llegó ese momento, yo quería hacer algo como un viaje musical que impregnara a la actriz, perdón, al personaje del conocimiento del universo, ¿viste? Que después ella elige, una vez que tiene todo el conocimiento, elige o ir por el camino del bien o ir por el mazo del mal, que finalmente es el segundo el que toma. Eh, Hay alguna, yo ya estuve buscando bastante cómo resolverlo eso y encontré unos chicos en Córdoba, que es una ciudad a unos 800 kilómetros de acá de Buenos Aires, que hacen como arte visual. Algo de inteligencia artificial usan, pero poco, porque son más artistas digitales. Y me gustó mucho el trabajo que hacían y nos juntamos y empezamos a preparar este clip, que además tenía sincronización con la idea musical. Había una cosa de tempos que había que generar por corte y todo para que la música funcionara como en tiempo con la música. Y algunas cosas yo entiendo que deben haber usado. Lo que pasa es que cuando lo hicieron recién empezaba a aparecer la inteligencia artificial, imágenes en movimiento, porque esto se hizo más o menos en 2022, que parece hace poco, pero no hace tanto que está la inteligencia artificial tan al alcance de la mano, y algunas cosas las hacen ellos con programas de arte digital. Y lo charlamos y me fueron presentando diferentes planos, y yo lo que quería era que haga como un viaje de entrada del conocimiento y que llegara a un lugar donde se veía un futuro medio arrasado. Hay una imagen que es como un desierto casi, como que se pasaba de tiempos al futuro. Y después todas las imágenes de fotos y cosas que aparecen como parpadeando son fotos que fuimos recabando una tras otra de bancos de imágenes. Hay fotos mías, hechas por mí. Hay como un collage que yo fui editando de a menos de medio segundo cada foto, y así de manera bastante artesanal, hasta que se detenía en la imagen de Hitler, que era que yo quería detenerme un poco más para que se entienda que ella se detiene en Hitler y después, bueno, toma la decisión, ¿no? De la moral ya no importa tanto y toma una decisión que va a terminar en lo que después pasa en el baile final. Y, pero es bastante artesanal. Parece un poco, puede ser que haya algunas de las imágenes las hayan generado los chicos con inteligencia artificial, pero en general es mucho más artesanal, mucho más de animación digital y de fotos, collage de fotos y cosas de edición. No, 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 qué bueno que me lo tienen claro porque efectivamente luego, como dicen, sí hace mal luego estar viendo tanto contenido generado por inteligencia artificial porque ya uno no sabe luego Sí, distinguir entre... no, sí, se pierde uno. Lo que pasa es que ni siquiera nos lo planteamos porque en el momento que lo hicimos todavía estaba medio verde el tema de la inteligencia artificial. Y, y lo de las fotos yo lo tenía bastante claro. Incluso había puesto originalmente cuando armé una referencia que era la introducción de la serie de Big Bang Theory, que pasa con un montón de secuencias de fotos, la tenía como ahí. Siempre que proyectaba la película en offline, que todavía no estaba terminada, como de referencia, yo ponía esa secuencia en el momento ese y después empecé a recaudar. Me acuerdo que me pasé varios días buscando fotos por todos lados, de todo tipo, de historia, y había una enciclopedia que yo tenía con unas cosas a color, láminas a color, y sacaba las fotos a la enciclopedia. Entonces hay unas fotos de mapas y de cosas que yo las fui sacando de una enciclopedia que encontré por ahí, esas viejas, y buscamos hacer algo parecido a eso, digamos. Oye, yo tengo algunas preguntas. Bueno, ¿Cómo eh, no? primero, ya mencionabas algo ahorita de la cinematografía. Eso es algo que también quería destacar de la película. Siento que y hace que como que levante muchísimo la película, o sea, hace que se vea muy de calidad como esos planos, por ejemplo, donde está la cabeza y que el fondo es rojo. O sea, hay mucha fotografía que está muy, muy bien hecha. Me gustaría que nos contaras sobre eso, cómo fue, cómo lo planearon. Eh, Primero, yo tengo un amigo muy cercano que es dibujante de cómics, que se especializa en cómics
de medio de ciencia ficción y de terror y qué sé yo, trabaja de eso, es dibujante. Entonces lo llamé, le pedí que me haga como, que me plantee un poco el universo de la clínica. Y él se le ocurrió esa cosa de cubos que está en los logos de los médicos y poner el cubo con el filo hacia adelante cuando esté la cabeza y poner como una luz incidental. Eso medio me lo armó él con sus dibujos. Y después, con eso, me junté con el director de arte, que es Juan Valle, que él originalmente, antes de ser director de arte, era realizador, que el realizador es el que construye cosas que no es tan común, ¿viste? Uno cuando hace películas va a una casa y acomoda muebles y pone una lámpara acá y pone un objeto allá, pero construir cosas es más difícil. Y es casual, porque él viene trabajando en varias películas conmigo, que nunca construyó nada, porque eran más naturalistas las películas, pero como es constructor, le dije, bueno, ayúdame con esto, y empezó a construir determinados elementos para insertar a las locaciones y que tuvieran una cosa muy geométrica y muy del estilo de lo que había dibujado mi amigo Martín, que era el dibujante. Y ahí armamos un concepto, digamos, de cómo visualmente tenía que ser la clínica y la película. Y después, una cosa que me pareció que servía a esta cosa de aséptica que tiene la clínica y todo, era no usar mucho movimiento de cámara a nivel, por ahí sí hacer movimientos, pero no usar la cámara en mano, ¿viste? Cuando uno usa una cámara que está como media, como así, como respirando, ¿viste? Esas cosas que las cámaras se mueven, se usa mucho ahora en el cine, que es como si alguien tuviera una cámara al hombro. Nosotros lo evitamos bastante. Fueron cámaras fijas, buscando el encuadre que mejor funcione y haciendo algunos movimientos, pero muy tranquilos, para justamente mantener esa cosa casi clínica que tiene la película. Eh, Eso es un poco el resumen de cómo fuimos pensando la estética. Era muy importante para que sea creíble que la estética funcione. Y después armamos como un Frankenstein de varios lugares, no es un solo lugar. El quirófano es un lugar que no es el mismo donde están ellos, donde duermen. El pasillo tampoco es otro tercer lugar que se filmó en un coworking. Es como fuimos buscando varios lugares que la fachada es otro lugar distinto, es como una cancha de fútbol de un sindicato, la fachada en realidad, y adentro no hay nada más que una cancha de fútbol. Y, y fuimos ahí armando estéticamente el rompecabezas, para que tuviera lógica el universo de la película. Porque es un lugar bastante acotado el que maneja la película, porque están encerrados en ese lugar, pero en realidad tuvimos que dividirlo en varias partes, digamos. Justo para allá iba mi segunda pregunta. Me llamaba la Sí, atención también mucho como los lugares, ¿no? Lo que era la clínica. Por ejemplo, creo, creo que es como la clínica de la parte de afuera que se ve como una construcción muy grande, que tiene así como unos castillos como en diagonal. También la sí. clínica donde Emma estaba patinando también me llamó la atención muchísimo Ese, Ese lugar donde patina es el interior de esa fachada, digamos, que es un microestadio de una asociación de pasteleros. Fíjate que lo poco glamuroso que suena para la película, pero es una asociación de pasteleros que tiene ese club con esa forma tan extraña de fachada, y adentro tienen como una cancha cubierta que es donde ella patina, y después la parte del parque donde juega el tenis, esas cosas también es de ahí. Pero lo que hicimos fue eso, buscar como lugares que parecieran el interior de ese lugar, ¿viste? Y eso es tiempo. Todo el truco fue tiempo, porque vimos muchísimos lugares y además después conseguir la posibilidad de que permitan filmar en esos lugares, ¿no? Pero vimos varios lugares y fuimos armando minuciosamente el rompecabezas. Eh, el quirófano, por ejemplo, es un que es tan extraño, que tiene como esos como cubos de color blanco y qué sé yo. Es un lugar en el Instituto Nacional de Tecnología, que es un lugar donde se hacen experimentos acá en Buenos Aires, que es un lugar que tiene esos cubos tan extraños porque elimina toda señal de celular, de todo. Es como un lugar que se prueba sin ningún tipo de señal, con un lugar de aislamiento sonoro de señal de radio y todo. Entonces se usa para experimentar y
cuando vimos ese lugar, a mí me parecía mucho, igual que esté tan extraño, y el director de arte me dijo, hay que aprovechar esta imagen, esto que se ve así todo blanco, y él agregó los paneles, bueno, todo lo que es el quirófano. Habíamos conseguido de una publicidad una especie de maqueta de un tomógrafo que pusimos al fondo del quirófano, y se fue armando, fuimos armando una pantalla acá, una computadora allá, porque no tiene tantos elementos, porque no tenemos tantos recursos, pero buscamos que tuviera cuatro o cinco cosas que tuvieran lógica durante toda la película y además que todas tuvieran el loguito de la empresa y que fuera medio corporativo todo para que tuvieran más credibilidad, digamos. No, pues de verdad felicidades porque a pesar de que dices que no había tantos elementos y que todo fue como en un solo lugar, o sea, justo lograron parecer que fuera como todo dentro de la clínica, que se viera muy bien, como se veía estético. Sí, justamente se lograba que se viera como de los años 70, es decir, por ejemplo, una cosa que a mí me gustó mucho fueron como las lámparas estas que parecían como de un quinto, vi un sillón que era como el de la Sí, cola, o sea, como todos esos elementos sí, lo lograron muy, muy, muy bien. sí, 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 eso es mérito absoluto del director de arte, que entendió perfecto cómo teníamos que armar un universo creíble con los recursos que teníamos y lo logró. La verdad que sí, increíble es el trabajo que hizo. Oye, y tengo otra duda ya respecto a la historia. Al final termina como su baile y Ariana se le queda, o sea, la escena final es como ella viéndola. Ahí da a entender como que la va a perseguir o como que es como la despedida o es el que no puede Mirá, creer en lo que se convirtió. yo lo dejé abierto. Para mí la situación es la siguiente. Ella hace ese baile como para finalizar la película y probar esa capacidad que acaba de adquirir. Y un poco vemos unas bombas nucleares, que es un poco lo que le depara después de eso, como lo que viene después. Ella va a ser, la idea es como que ella va a ir un poco a la destrucción, Emma. Sí. Cuando se va, resulta que nos damos cuenta que la viene siguiendo Ariadna. ¿Para qué? Puede ser para detenerla o puede ser para acompañarla en esta destrucción del mundo, porque ella está enamorada un poco de Ariadna. Entonces, lo dejé muy ambiguo, ¿viste? Fue como un momento de, bueno, ella va tras Emma. Todavía no sabemos, ya cada uno puede imaginarse si es para estar con ella o contra ella, digamos. Están las dos opciones abiertas. Me pareció que estaba divertido dejarlo así abierto y que el espectador saque sus conclusiones, digamos. Cualquiera es válida. Lo que sí sabemos, creo, o lo que intenté contar, es que después de ese baile hay como una premonición de que va a haber destrucción, ¿viste? Porque ella eligió el camino del mal finalmente, moralmente. Pero bueno, y que es un poco esa cosa de que uno teme tanto de la inteligencia artificial, que uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Van a dominar el mundo? ¿Van a conquistar al hombre? ¿Lo van a esclavizar? ¿Viste? Esas cosas, esas fantasías, un poco jugué con eso, pero sí, es así, lo de Ariana es un misterio, hasta para mí. Bueno, a mí me parece muy curioso cómo la película está basada ya no en una obra de teatro, sino en el recuerdo de una obra de teatro. Entonces, Sí, eso. hablando de eso, ¿cuál fue la mayor diferencia entre la obra de teatro y el largometraje? Bueno, mira, primero que en la obra de teatro eran cuatro médicos varones que operaban a Emma. No se llamaba Emma, se llamaba Yana, además tenía otros nombres, pero más allá de eso eran cuatro varones. Y uno era como el novio oficial de la cabeza, eso es uno de los cambios. Y después lo de ir un paso más allá, insertarle este chip de inteligencia artificial en el cerebro, eso es nuestro, digamos. Eso no estaba en la obra de teatro. En la obra de teatro simplemente la operaban y la reconstruían para que pudiera moverse y sí adquiría habilidades de jugar al tenis, de bailar, y ella en un momento bailaba y todo en la obra de teatro, eh, pero era más limitado en ese sentido y era mucho más, los diálogos y todo eran mucho más costumbristas. Eran charlas que tenían de fútbol y qué sé yo, mientras operaban a la paciente. Era muy buena la obra porque además hacían como un juego de espejos, con lo cual vos veías la cabeza y abajo parecía que no había nada y en realidad era un espejo, que estaba la actriz ahí metida, qué sé yo, con lo cual era muy divertido para ver en teatro porque era rarísimo.
y mucha sangre había también, mucha sangre. Yo le bajé un poco la sangre, lo hice un poquito más limpio y me metí con el tema de la invasión de la inteligencia artificial en el cerebro de Emma y cómo la transforma, digamos. Los grandes cambios son eso. Pero ambas, tanto la película como la obra de teatro, eran sobre la muerte. Yo después hablé con el autor y me había dicho, no, él escribió esa obra de teatro cuando murió el padre y tenía que ver con la muerte, qué sé yo. Entonces quise mantener un poco ese espíritu y sobre el encierro, sobre cómo se desdibuja la realidad cuando están aislados del mundo, que es un poco una metáfora de lo que va pasando hoy con el tema de las redes sociales y todo, como uno queda como, no hay tanta interacción real, sino que es todo medio como, la gente como que está encerrada mirando una pantalla, ¿viste? Pero esos son los cambios principales. Sí, te preguntaba si te gustaría compartir algo más sobre, ya sea sobre la película, sobre ti, o algo que te gustaría como que la gente, nosotros nos lleváramos después de verla. No, mira, simplemente decirles primero que agradecerles por el tiempo que le dedicaron a ver una película, para mí es re importante. Y yo soy cuando hago una película, le tengo en cuenta que va a haber un espectador, digamos, no es que no me importa. Es una forma que yo tengo de trabajar que a mí me interesa, que es que, digo, por una cuestión de cómo está pensado el cine para que después finalmente el último paso sea que esté en una pantalla y que haya gente mirando la película, digamos, yo lo uso como consideración. A algunas personas no les importa tanto, a mí realmente me interesa que la película tenga su tiempo, todo, pero que entretenga más allá de todo, ¿viste? Y que tenga como que el espectador se enganche, que tenga ganas de verla y que si uno compra una entrada en un cine para ver la película, ese tiempo sea una experiencia que disfrute en cierto punto, aunque a veces son cosas más de terror o lo que sea, pero digo, y un poco mi duda es si eso se logra. Yo les pregunto a ustedes, si la película les pareció entretenida en general, hubo momentos que se aburrieron, ¿cómo la vieron en general? Sinceramente pueden decir. A mí me intrigó, o sea, sí me alcanzó a interesar en todos los sentidos, desde lo visual, lo auditivo, y sobre todo, se escucha mal, pero es la realidad, incluso también hasta un poquito como que las intenciones de morbo que de repente también tenía de los personajes, de saber como que qué tanto querían hacer con ella. Sí, Eso es muy importante para mí. Eso lo uso mucho. Me gusta, no sé por qué, me gusta mucho cómo se relacionan los personajes. Cómo se relacionan los personajes y que no hay buenos y malos, ¿viste? Es medio como todo está medio desdibujado. Eso es algo que repito en las películas, no lo puedo evitar. Hay algo que me sale y que se ve que es el tema que me interesa, que es cómo se maneja un personaje con otro y esa cosa medio entre morbosa y que no sabes bien las intenciones de nadie, que ninguno es bueno, me resulta atractivo y me resulta interesante para trabajar incluso con los actores, que son todos muy buenos y que me facilita mucho el trabajo, la verdad. Así que está muy bien lo que decís porque tiene una intención de mi parte eso. Sí, la película está muy bien lograda. Creo que supiste manejar muy bien, para mi gusto, el género con los recursos que tenías, con los recursos que conseguiste y sí te envuelve definitivamente. Para mí me envolvió bastante. No te perdiste en los aspectos técnicos, siempre hablaste sobre o manejaste muy bien o hiciste el ensayo correcto para manejar el género humano, que no se pierde para nada, al contrario, todo eso que Eso dijimos, era muy importante sí, del para lomo mí. Que técnico, la historia sea lo que mande, no solo el chiste del efecto especial y de la cabeza, qué sé yo, sino que es una historia de relaciones. claro, así es, y te felicito realmente, me gustó bastante y me da gusto ver una película argentina, hace mucho que no me topaba con el cine Qué argentino bueno. y me gusta porque me hace ver un poquito más allá de lo que tienen ustedes y que es muy rico. Aparte de eso que me dijiste, que te invitaban hasta hacer el guión con el mismo fulano, es otro mundo, es una dimensión para nosotros los mexicanos. Te felicito. Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Me alegro que les haya gustado, les agradezco mucho de nuevo su tiempo, esta charla muy buena también. Y bueno, nada, estamos acá para cualquier cosa. Claro, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, por A tu ustedes, discusión. a Hasta luego. ustedes. Muchas gracias por todo. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias.